Televidente, una feliz noche y buonvenì al nostro programma Buonanotte Corsao. Un placer para nós te trove. Começando uma noite mais, cerrando uma tarde, começando uma noite mais, para nós compartilhar com vocês tema de interesse. Hoje nós vamos ter banchel de ensamble extender, que é mais grande. Pasó, hoje nós temos visita cordial cerca de nós, de nosso estúdio. Normalmente nós visitamos na casa e nós estamos fazendo uso de facilidade de nosso estúdio de telecorsao de Ensambil, pero hoje, Doña Casmes avance que nós no estúdio, nós vai papiar com nosso bom amigo Jonathan Cohen, que é diretor de Ensambil, e nós vai conversar com ele sobre desenvolvimento e atualidade todo dia, agora com nossa papia, de nossa secção de Banchil de Ensambil, nós avisa que tem uma quantidade de inovação e que nós está contento que já pueblo de Corsao a de Ensambil um lugar de reunião obligada, es decir, tú rende que reunir, van todos para Ensambil. Una no se vaya weekend, no se va a Ensambil y llenan no se decide que no está así. Ya sea comenzó más entre trempán con un breakfast en la panadería andina, sigue, anyhow, tiene una cantidad de cosas que ya tú rende a poner como su sitio seguro de reunión, Ensambil, la vida particaba de nuestra comunidad de Corsao. Y ese estaba un sueño de su creador, por el momento que es idea a nace, y ese nos ha transmitido en diferentes programas que nos ha realizado Promeco Ensambil a abrir su puerta, y después, y tal vez ahí haber un buen momento para nos ir back en tiempo y analizar y lo que nos avisa, ya luna pasada, nos avisa que ya es temporada de Pascua, está en el pensamiento de team de Ensambil, pues ya no se comprende que está preparando toda la actividad de Pascua de manera año pasado. También se nos llama Bienvenido 5 Switch en español para nos conversar con nuestro amigo Jonathan Cohen. Jonathan, buenas noches, bienvenido, gracias por estar esta vez en nuestra casa. Siempre te visitamos en Ensambil, ahora tú nos visitas a nosotros. Buenas noches, Germán, gracias por la visita, por la entrevista y gracias por la invitación, como siempre, muy agradecido contigo, con Telecurazao. Un placer, con todo un placer, Curazao. un placer. Teníamos ya bastante tiempo sin conversar con Jonathan Cohen. Y una de las cosas que quería iniciar nuestra conversación, más que una entrevista, una conversación abierta con Jonathan. Jonathan, ¿cómo te sientes después de que ya, como decía en la introducción, ya Ensambil es parte de la comunidad de Curazao? Los eventos todos tienen que ver con Ensambil, las caminatas comienzan o terminan en Ensambil. En fin, ya realmente la comunidad siente Ensambil como parte de la vida diaria de la sociedad de Curazao. Para Ensambil, veamos la otra parte, cómo se siente Ensambil con lo que Ensambil significa hoy día para Curazao. Mira, para nosotros es un orgullo inmenso ser parte de la comunidad. Siempre lo he dicho y lo vuelvo a decir, Ensambil Curazao es de Curazao, es para Curazao, siempre fue concebido así y nuestro mayor deseo es que seguirá siendo así por muchos años más. Hemos hecho un trabajo, digamos, con mucho esfuerzo por detrás, con mucho know-how. No solamente es la inversión en dinero, que también ha sido una inversión importante, sino una inversión en dedicación. Nos hemos dedicado a que este Ensambil salga todo bien, nos hemos dedicado a que la comunidad, a integrarnos con la comunidad y que la comunidad se integre con nosotros. Es una dualidad que siempre tratamos de lograr. Donde nosotros llegamos, tratamos de ayudar en los barrios alrededor, tratamos de dar el mejor servicio a la comunidad. Y la respuesta a tu pregunta es orgullo. Estamos orgullosos, estamos felices cada vez que vemos un visitante pasar por la puerta de Ensambil y verlos regresar y volverlos a ver venir y ver la sonrisa de los niños que ven el Kids Park, que ven los cines, los ves corriendo y la familia. O sea, todo eso de verdad nos da una satisfacción increíble y nos llena de felicidad. Ya, una de las cosas que yo me he dado cuenta es que la juventud ha hecho de Ensambil un lugar propio. Cantidad de jóvenes después del horario de clase, antes de ir a casa a cumplir con sus tareas, se dan una vuelta por Ensambil, se reúnen. Es decir, ya es parte del día a día pasar por Ensambil en las reuniones. Yo recuerdo que hace pocos días teníamos una reunión y no nos poníamos de acuerdo, un grupo que queríamos encontrarnos y bueno, vamos a hacer una cosa, nos vemos en Ensambil y de ahí decidimos a dónde nos vamos. Ya es automáticamente que la gente hace uso de Ensambil como un punto de reunión y de allí pues todo lo que significa el área de los negocios. Claro. Cuéntanos un poquito
a nivel de los comerciantes, porque sabemos que Sambil es Sambil, y Sambil tiene un criterio y tiene una cantidad de actividades, pero los negocios también, por su parte, tienen sus propias actividades. ¿Cómo marcha Sí, mira, te cuento un poquito para que puedas entender. Nosotros nos ocupamos del centro comercial, de todo el área que tenga que ver con las áreas públicas. Todo lo que tiene que ver con que los pasillos estén limpios, que los baños funcionen, que el estacionamiento sea cómodo y seguro, que el edificio esté bonito, que las tiendas cumplan con las reglas. Nosotros nos ocupamos, digamos, de gerenciar la operación del centro comercial y después cada una de las tiendas, restaurantes, lugares de comida, cines, bowling, todo esto que te mencioné y mucho más, el parque de trampolín park para que brinquen los niños, todo lo que tú ves adentro de Sambil tiene un dueño, un inversionista, una gerencia, tiene su propio gerente, sus propios empleados y entonces es las tiendas, los lugares de servicio, como las aerolíneas, como los bancos, más los entretenimientos, los parques, los cines, todo va sumando, todo eso suma al trabajo que nosotros hacemos y uno alimenta al otro. Nosotros hacemos el trabajo de mantener, de que el visitante tenga una buena experiencia al llegar al centro comercial y cada uno de todos esos units que están ahí hacen el trabajo de que el visitante tenga una buena experiencia dentro de cada una de estas tiendas o lugares de servicio o entretenimiento y la suma de las dos experiencias es lo que te da resultado de lo que ya tú conoces. Entonces eso es interesantísimo porque uno va con la otra, uno va de la mano de la otra. Entonces nosotros tenemos reglas donde, por ejemplo, pedimos que tengan los horarios, que cumplan con los horarios. Sambil tiene horario extendido, tú puedes ir a Sambil hasta las 9 de la noche. Entonces tú sales del trabajo, si trabajas hasta las 6 de la tarde y tienes que ir a dormir a los niños o tienes que ir a algo a la casa o quieres ir directo a Sambil, puedes venir directo a Sambil. Si tienes que ir a tu casa, todavía puedes acostar a los niños, ponerles las pijamas, darle de cenar, son las 8 de la noche, todavía puedes venir a Sambil y comprarte algo, arreglarte el pelo, ver una película, comerte algo. O sea, en Sambil damos estos horarios extendidos y entonces no solamente el centro comercial está abierto, sino todas las tiendas que están adentro. Eso es parte de la fusión de lo que nosotros tratamos de hacer. Pero, por supuesto, cada tienda tiene su particularidad, como te lo dije antes, tiene su dueño, tiene su inversionista, y ahí es donde funciona la magia. Ya. Y en este caso, por ejemplo, las reglas que establece Sambil son para el centro comercial, pero la pregunta elemental es esta, porque el otro día, casualmente, en una conversación había una discrepancia de que una persona decía que estaba abierto un negocio, preguntaban por tal negocio, y otro decía, no, está cerrado, eso no abre hasta tarde. Entonces, había como una duda. Es decir, si el Sambil tiene un horario de hasta las 9 de la noche, como toca decir, todas las tiendas tienen que estar abiertas hasta las 9 de la noche. Tienen que estar abiertas hasta las 9. Tienen que estar abiertas hasta las 9. Todas. Okay. Todas. Nosotros, parte de yo te lo voy a decir muy humildemente, la fórmula del éxito del funcionamiento, digámoslo así, es que tenemos reglas y que hacemos que las reglas se cumplan. Y en un lugar donde se cumplen las reglas, el orden y el profesionalismo se percibe y eso hace que el público le guste, no solo porque nuestra misión no es que la gente venga, nuestra misión es que la gente regrese. ¿Y cómo hacemos que la gente regrese? Bueno, dando una buena experiencia. ¿Cómo das una buena experiencia? Bueno, que las cosas funcionen con unas reglas y hacemos cumplir las reglas. Desde las vitrinas de las tiendas, cómo deben, qué se puede y qué no se puede en vitrinas, en iluminación, en materiales de construcción. Yo te pregunto, ¿eso aplica también para la decoración? Por ejemplo, si una persona o un negocio quiere hacer una decoración particular, ¿debe estar sujeto a algunas reglas? Está sujeto a unas reglas, pero más que unas reglas, a un procedimiento. Ellos nos deben de pasar, nosotros tenemos un departamento de arquitectura interno del centro comercial que controla una decoración. Simplemente el dueño de la tienda tiene que pasar la información y el departamento de arquitectura le puede decir que sí, que está bien, como le puede dar unas recomendaciones de mejora o si es algo que va en contra de las reglas, bueno, le puede decir, no, mira, eso no lo puedes hacer, por lo menos no así, tienes que hacerlo así. Eso trae como beneficio muchas cosas. Detrás de esa decisión viene el ánimo de que
el visitante tenga una buena experiencia, lo que se traduce en que a la tienda o al negocio o al prestador de servicio le vaya mejor. Claro, claro, claro. Nosotros tratamos de siempre trabajar en un ganar y ganar, ¿no? Y esas decisiones, de esas reglas, todos vienen dadas en función de ganar y ganar. Que gane todo el mundo, gana el visitante, gana el comerciante y gana Sambil. Ya. Otra cosa que también es importante, muchas veces la gente se pregunta cómo se hace para organizar un evento en el Sambil, por ejemplo, eventos comunitarios, eventos deportivos, etcétera. ¿Es algo que está abierto al público? Claro, claro, mira, Sambil, nuestro sueño, nuestro, digamos, máximo objetivo es que todos los días, en todo Sambil, hayan actividades de todo tipo. Incluso en un mismo día puede haber una actividad afuera, una actividad adentro, una actividad en tienda. O sea, Sambil está hecho para eso. Nosotros tenemos espacios, tenemos unas plazas internas, tenemos un conference room bien interesante. Por ejemplo, ahorita viene diciembre para las cenas navideñas, eso se puede alquilar. También a veces a las fundaciones o a los colegios ni siquiera se los alquilamos, se los prestamos como parte del aporte que nosotros damos, y entonces las fundaciones pueden hacer sus actividades de la misma fundación, las pueden hacer ahí en nuestro conference room o en un pasillo o en una plaza, conciertos afuera en el estacionamiento o Coney Island como el que acaba de haber. Lo único que tú tienes que hacer realmente, respondiendo a tu pregunta, es escribir un correo a event@sambil.cw. Ok, déjame anotarlo porque es importante, lo van a ver en pantalla también. Event, es importante, sí, event. @sambil.cw con tu idea. Tú le dices, mira, quiero preparar una conferencia para 15 personas, o que una cena para 100 personas, o un evento para 1000 personas, o un concierto para 10.000 personas. Nosotros podemos atender todo, o sea, no hay muy pequeño ni hay muy grande. Nosotros atendemos a todo el mundo, que eso es una de las cosas que nosotros decimos de Sambil. Nosotros somos así, abiertos para todo el mundo. No importa si es un grupo con fines de lucro o sin fines de lucro, si es una fundación, si es un colegio, si es una sociedad, si son extranjeros o son locales. No, nosotros esa parte, todo el mundo está bienvenido a hacer un evento en Sambil. O sea, puede que ser una marca siempre también. hay una posibilidad de conversar. Claro, ¿no? Y les pido que por favor, si tienen una idea, si están organizando algún evento, alguna actividad y todavía están buscando el lugar o no saben dónde hacerlo, contáctenos, que en Sambil de verdad que hacemos todo lo posible para que los eventos salgan lo mejor posible. Y te lo vuelvo a repetir, o sea, hasta el lanzamiento de un producto, no sé, si tú tienes una crema de afeitar, cualquier cosa, si quieres dar unos tester y una actividad, o maquillan a la gente, o un producto para el pelo, yo estoy inventando cualquier idea de testing. The sky is the limit. The sky is the limit. El jugo, entonces pruebas, o algo para los niños, lo que ustedes estén pensando, se puede hacer en Sambil. Nosotros tenemos incluso facilidades también para que la gente hasta se publicite con nosotros. Hay unos billboards internos y externos. Bueno, si tú de verdad quieres exposure para tu marca, o si tú quieres organizar un evento y que te salga bien en un lugar cómodo y seguro, realmente contáctanos. Porque lo único que te pido es que nos contactes para que puedas ver la cantidad de opciones que tiene Sambil para toda la comunidad completa. Ya. En cuanto a la apertura de la fase nueva, hay un área que ustedes tenían previsto abrir con una nueva visión. ¿A qué nivel está? Sí, mira, la fase nueva está totalmente construida, que eso es un tema importante, que yo no lo llamaría fase nueva, porque todo el Sambil yo diría que está nuevo. Nosotros abrimos hace un poquito más de 2 años, y todo el Sambil está nuevo. Nosotros lo abrimos en 2 fases, nosotros construimos esa segunda fase. O sea, es decir, para que nuestros televidentes estén más claros, no es que falta construir un anexo o una parte más. No. Simplemente que no está abierto al público todavía, pero ya está finalizado. No está abierto al público, está finalizado, está 90% finalizado, falta, porque nosotros no lo queríamos finalizar hasta que no lo abramos, para que de verdad esté todo nuevo en el momento en que lo abrimos. Y estamos esperando, pronosticamos abrir el año que viene, más o menos a mediados del 2018. Yo creo que ya todo el centro comercial va a estar abierto, estoy casi seguro.
Y no solamente abierto, porque lo importante no es abrir más, lo importante es que cada vez hay más tiendas, cada vez hay mejores tiendas, mejores servicios, mejores marcas. Ahorita vienen muchas marcas interesantes desde Estados Unidos. Vamos a abrir Bath Body Works, vamos a abrir Victoria's Secret, va a abrir Clarks, acaba de abrir Claire's, que es una marca de accesorios para niñas que la tienda se la pasa full desde que abrió. Y viene la tienda Levi's de Blue Jeans. Qué bueno. Entonces, el tema de las marcas es un tema muy bien encaminado. Cada vez vamos a ver en Sanville más y mejores marcas, como te lo dije. Pero también viene más servicio. Viene una tienda interesantísima de telecomunicaciones, que no lo voy a decir todavía hasta que lo oficialicemos, pero viene con toda la tienda, todo super high-end, todo bien bonito. Viene también un supermercado, que no voy a decir el nombre todavía, pero también es algo del cual Curazao va a sentirse orgulloso. Bueno, interesante, sí, el supermercado es interesante, interesantísimo. Y entonces, bueno, viene más, viene también la segunda etapa, ya les estaremos dando más información, pero como siempre te lo digo, cuando abra la segunda etapa te puedo hablar bien con firmeza de la segunda etapa. Lo interesante es que la primera etapa cada vez está, digamos, más madura. Esa es la palabra, está madurando en un proceso natural de centros comerciales. Y yo creo que una de las cosas también en las que más nos hemos desarrollado, que no lo hemos mencionado creo que en programas anteriores, es el tema de la comida. La comida, que es algo tan importante aquí en Curazao. Aquí en Curazao se come muy bien. Claro que sí. Los restaurantes son divinos. Claro que aquí. sí. Yo quisiera reservar esa parte para el próximo segmento. Vamos a cumplir con un anuncio de nuestros patrocinantes. Y al regreso vamos a hablar de esa parte tan interesante que es la comida. Curazao Sigur tiene una cantidad de variación gastronómico para lo que te trata, exigencia del público. Y me quiere que Sanville te reuní un tiki para cada un restaurante o una variación para cada snack. No se va a ir cumplir con algún mensaje y ahora que nos viene back, no se va a ir para su rato de parte gastronómico de Sanville, que tiene muchas cosas nuevas, que quizás snack no te va a ir tu día, que te está que no se va a ir frecuentemente a Sanville, pero snack no se va a ir tu día, tiene mucha innovación, tiene negocio nuevo que bastante que va a ir. No solamente será conocido, pero purva una oferta gastronómica. No se cumple con permiso de nuestro invitado, el señor Jonathan Cohen, este director de Sanville. No se cumple con algún anuncio y Gis no está back con más. Centrum Supermarket sta sinonimo di frescura. Ora nos papia di salud, mester paraqueto de nos alimentación. Comida de turdia mesterta balanzada y fresco. Centrum Supermarket tiene surtido más grande y más fresco de fruta y verdura round Curazao. Belej fresco, corta turdia bodilanti y pan caliente turora. Centrum Mahai y Centrum Piscadera, sinónimo de frescura. Ah, y de precio, binwagba mes, es un más barata na Curazao. Sí, ta Centrum Supermarket, mission. Deseo de una turta para viva salud y para hopi tiempo. Sin embargo, de vida te viaja, nos no ayuda y Señor te decidió otro. Agencia Funeraria El Señorial da una organización de más de 30 años de experiencia en Curazao, donando un servicio digno y solemne. Y lo más importante, con profesionalismo y responsabilidad. Agencia Funeraria El Señorial. La ganos así pavo lo que abo de dolor no pojasi. Con profesionalismo y respeto.
Será nós back com mais de nosso programa Boa Noite Corsao, na nome de AutoCity, den coração de Salinha, é meu choice, é meu deal, é meu auto. Não olvidar que AutoCity tem uma tradição de excelência, não somente para toda marca que nós temos body, é mesmo é marca mais prestigioso de auto around mundo, nós temos babo, pero además uma relação de amistad que nós está criando. Cada um de nossos clientes na Itapecei, nós está sempre en top de innovación y de adelanto para lo que te trata industria automotriz. Na Corsao AutoCity, una tradición de excelencia. La nombre también de Centrum Supermarket, tanto una pescadera como Mahai, es mejor opción para bojas y compras en el mejor ambiente. La nombre también de una organización con más de 30 años donando servicio a nuestra comunidad, El Señorial, Agencia Funeraria El Señorial. Hoy en día, papi, de momento final, no está un tabú más. Está algo que nos necesita viva con él, pasó, esta va a llegar algún día. Y costa que hopi viaja llega de una manera inesperada. Prometo tempo, e pensei, nós que recomendava para o tempo coisas bom reglar, para o tempo coisas organizar e não larga a família com dolor de cabeça. E se acaso a botar em posição de solucionar um problema, larga não corre cabeça e tem turcos bom organizar. Passei, nós temos agência funerária El Señorial. Y la nombre también de Bon Praise Appliances. Allá en Agüeto número 6, Bon Praise siempre tiene un cosa interesante para vos, no solamente para hacer vida más dulce, pero para dama que vida más bonita, para comodidad en la casa y para todo lo que tiene que ver con artículos para casa. Bon Praise Appliances. Allá en Agüeto número 6. Serán igual que Bon Praise Appliances tiene ahora para vos. Esa aquí está un blender, pero esa aquí está un blender de man. Es decir, vos anda pone en envase, vos anda pone lo que vos que blend, fruta, verdura, shake que vos que traja y hinca esa que den y tiene diferentes speed, tiene diferente aplicación y esta traja de el mesmo envase, de el mesmo bowl, o de el mesmo huella, de el mesmo glass inclusive. Camina vos está trabajando lo que vos shake o lo que vos que blend y esa aquí está haciendo de una manera más práctica. Ahora me digo visa, marca aquí, por ejemplo, Proctor Silex, esta undi marca nan con Bon Praise Appliances, tin blender o sterilizer, no se llama, pero esta blender machine. Pero tiene diferente otro producto, otro artículo de mesma marca. Me digo visa, como tengo un blender aquí, quizás vos no está querendo. For de momento que nós começar a fazer promoção para Bon Praise Appliances, tem o programa de mainta já, de cafecito, mas fazer propaganda pe, então, mas com preço com meu amigo Thompson aí. Bom, ainda me tiene e ainda está funcionando perfeitamente bom, o uso quase diário. Tá pensando, me avisa, o tipo de artículo aqui, como Santa Hanha, na Bon Praise Appliances, tá artículo de boa qualidade, pero además artículo que tá haciendo vida mais útil, mais fácil. Tá pensando, nós recomendamos, check blender aqui, allá, tem diferente modelo, tem diferente outro artículo não para assim é trabalho em cozinha hobby mais fácil e tour de uma qualidade extraordinária, maneira tour lo que nós vende aí na Bon Praise Appliances na Agüeto número 6. Corsao, a ta notícia, mais e mais artículo llega Bon Praise para assim vida mais dulce. Cosas para cozinha, para viva bom e para assim gente mais bonita. Nuestra representada de marca famoso Challenger y nuestra Challenge Cubo para botar por cocina Lucy, Luis, con turcos modernos y de calidad. Na unda más misión, na Agüeto número 6, na Bon Praise. E cas de viva bom. E na nombre também de Sambil, para sobra maneira sempre nossa visita dia, toda hora tão bom hora para banchil de Sambil. Sambil tem opção, de maneira sempre nos avisa, para você subir, seja o website de Sambil, sambilcuracao.com, ou simplesmente cheque o Facebook page de Sambil e itinerário. Já o itinerário de outubro está claro, já a programação para completo, el 1 de outubro está claro, pero de maneira nos atende, já a programação para fim de ano também está claro, e nós invitamos para checar a rede social ou o site de Sambil para você checar
toda actividad que nos tiene programada para el 1 de octubre, pero también lo que nos va a programar para la temporada de Pascua y Año Nuevo. Si está en plan para hacer una actividad de Pascua para vos empleado, para vos familia grande de empleado, que siempre es compañía en satín. De fin de año, manera señor Cohen avisó un rato pasar, San Bill tiene una opción, of el restaurante que tiene en San Bill, of el actividad que quizás vos tiene planeado para organizar para mucha, que temporada de Pascua siempre tiene actividad para mucha, quizás San Bill es la mejor opción para vos organizar evento. Entonces, si toma contacto con nuestro team, ahora ahí, señor Cohen avisa, event at sanbil.cu, esta email address, para vos check cualquier actividad está posible, toma contacto con NAN y quizás es opción también para que en temporada de Pascua y Año Nuevo, para vos Chile, de Sanbil. Nós a continuar com nossa conversação com o senhor Jonathan Cohen, está diretor de Sanbil Corsau, e nós estamos papeando de experiência de quase 3 anos acaba com Sanbil a abre, com a baita no momento aqui, pero também o desenvolvimento de último dia, lo que nós temos pavo de Sanbil, para sobra, é o que nós avisa, não é somente um slogan, não é somente uma menção comercial, é uma realidade. Paso hopi gente sabe chill de Sanbil, no sin macha hopi no me puedo comprometer ni un ni mi amigo nan, pero me tin macha hopi cara que tu día bota vai Sanbil, bota nanta cinta de un hoki, nanta vai darle un cafecito, un caminda, nanta vai bosa con su computer, con su teléfono. Para sobra, está un lugar creado e fin para vos pasar tiempo y para vos pasar ducha en Sanbil. Nosotros conversamos con el señor Cohen en el segmento anterior, arriba, es parte de gastronomía, que seguro para nuestra comunidad está sumamente importante, para no solamente el food court que tiene llena con muchas opciones, pero restaurantes nuevos, opciones nuevas, que también de manera nos avisa en la sección de Banchil en Sanbil para temporada de Pascua, Año Nuevo, que vos está programando el comimiento para vos el comimiento de familia, Tur, tapaz de criterio de Sanbil pasó, tapecei na crea Sanbil. Señor Cohen, el área gastronómica, como habíamos dicho en el segmento anterior, ha sido prioridad. Yo me he dado cuenta que ustedes han puesto mucho énfasis en el desarrollo y en la implementación de un desarrollo bien programado, con los diferentes gustos, que no haya competencia interna entre los lugares, que cada uno sea una opción diferente. A lo menos eso es lo que yo he visto de fuera, no sé si es así la realidad, pero cuéntanos un poquito el área de gastronomía de Sanbil. Sí, mira, cuando nosotros desarrollamos el centro comercial arquitectónicamente, en cada entrada del centro comercial estaba concebido un restaurante y después en el medio un food court, o un food festival, como lo quieran llamar, enfrente de los cines, que esa fórmula nos ha funcionado muy bien. La idea del food court es que consigas comidas de diferentes lugares de comida de diferentes lugares del mundo, que sea algo internacional, y después cada restaurante, tenemos un restaurante de carne espectacular, bueno, no solo carne, al grill, también hay pescado, hay buffet que se llama Fame, divino, en una de las entradas. Tenemos un restaurante italiano que se llama Fabianos, tipo trattoria, sabroso, divino. Enfrente del italiano tenemos la panadería andina, que está abierto desde las 7 de la mañana, vendiéndole panes a todo Curazao, que también es espectacular. Pero que además tiene una oferta de desayunos deliciosos, no solamente pan. Espectacular. Tenemos también un restaurante que es como un Asian Fusion con té y café, una experiencia inolvidable que se llama Momocha, que queda en la entrada frente al gimnasio, que por cierto, tenemos un gimnasio espectacular también, mañana cumple un año el gimnasio. ¿Ya? Hay una, ya. Parece que fue ayer, ¿no? Aniversario del gimnasio. Enfrente del gimnasio está Momocha, es un Asian Fusion. Si estás pensando conocer un lugar nuevo y no has ido a Momocha, te lo recomiendo que vayas. Tenemos dentro del food court tenemos, bueno, ni hablar, tenemos ahorita el restaurante que estábamos hablando antes de empezar la entrevista de papas fritas, se llama Lekker Frit. Exacto. Que bueno, no solo venden papas fritas, todo lo que es frito, ¿no? Sí, está algo no solamente para nosotros amigos un holandés europeo, pero para tu rende que gusta, un bon batata con su pinda, sauce y paché, divino, masha dulce. Masha dulce. Y barbecue truck también, que es el que lo llaman el truck de Sanbil. El truck de pan, sí. El truck de pan, pero de Sanbil, ¿no? Sí. Que también te venden todo lo que te venden en un truck de pan, pero lo tienes ahí en Sanbil.
acaba de abrir un concepto que está nuevo en el mundo entero, que se llama Choco Kebab, que es como un Ok. shawarma pero de chocolate. Es Oh, una, ok, te va ¿sí? dando vueltas así el chocolate y ellos lo van limpiando y te lo van armando en una crepa y te lo entregan. Divino. Bueno, está, no sé si te lo mencioné, está el shawarma, hay Ujú, ujú, ujú. parrilla, hay, hay comida por peso, está la pizza, está el Sí, sí, pollo, sí. chor chicken, está Café Barista también, está la dulcería también, que es un lugar para sentarte, una reunión, para sentarte con la Sí, con familia. postres de todo Divino, tipo, ¿no? enfrente Sí. tienes el baby corner, puedes dejar al niño ahí jugando mientras está, Ujú, ujú. sí, tienes los postres, pero también tienes paninis, croissants, Ok, ok, tienes ok. ensalada, está divino. Entonces, nosotros nos hemos esmerado mucho en el tema de la comida. La comida es algo muy importante porque la gente tiene que comer y la gente también quiere divertirse al comer y quiere también diferentes opciones. Si tú vas a comer a Sanville, ni hablar en el food court, cada quien, una familia puede escoger, Sí, el niño puede comerse la pizza, el otro puede exacto. comerse la hamburguesa, este que le gusta más la comida frita se come algo frito, el que le gusta el pollo se come el pollo y después todos se sientan en una mesa a Exacto. comer. Sí, sí, Entonces, sí, sí, sí. ideal y con esas pantallas ponemos los partidos, ponemos conciertos, ponemos diferentes películas, Ya, 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 ya. bueno, de todo ponemos en las pantallas y en un ambiente amplio, cómodo, seguro, con aire acondicionado. Entonces, digamos, hasta en el cine. El menú del cine es un menú que yo cada vez que lo veo me parece espectacular. Sí, En el sí, sí, cine sí. consigues de todo en la caramel, no solamente los popcorns, que además son divinos. Sí, 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 Además, sí, sí. Enmantequillado, casi que dice. Sí, puedes sí, ir a sí, comer sí. al cine y Sí, tienes sí, de sí. todo ahí en el Ahora, cine Jonathan, también. el cine tenía una promoción en una de las entrevistas que hicimos allá con las muchachas del team de mercadeo los lunes. ¿Eso se mantiene vigente? Sí, se mantiene vigente y ha sido todo un éxito. Eso ha Mm. volteado a la isla, Sí, digámoslo sí, así. sí. Y sí, el cine, yo les digo algo, Cinemark, que es la empresa que maneja el cine, porque Ujú. nosotros, así como las tiendas son de sus inversionistas y sus dueños, el cine también tiene su inversionista y su dueño. Una Sí. empresa que se llama Cinemark, que es una transnacional gigantesca de Texas, Ujú. que bueno, que tiene cines en todos lados. Ellos de verdad que también se han esmerado muchísimo en todo el tema de adaptarse e incorporarse a la comunidad de Curazao y que la comunidad de Curazao también los asuma a ellos como el cine líder de la isla. Ya, Y ya. eso ha venido sucediendo. Y bueno, y prueba aún las promociones que ellos hacen. ¿Dónde tú vas en el cine? A un cine por 5 florines. Sí, 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 Los sí, lunes. Eso sí. no se Ahora, había visto. una cosa, una curiosidad que me llama mucho la atención. Por ejemplo, hoy día ese contacto se mantiene con los inversionistas. Ustedes tienen feedback de lo que ellos piensan, no solamente del negocio como tal, de lo que es la inversión, pero de Curazao. ¿Qué sienten? Sobre todo los que han venido, por ejemplo, me acabas de mencionar que la gente del cine viene de Texas, a una Sí. isla distante, ponen un negocio. Yo sé y nos consta, no solamente a ti y a mí, pero los televidentes saben que los comienzos fueron duros, como todo negocio, que tarda un tiempo en que la gente se acostumbre, pero ya hoy día, como lo decíamos también al inicio, hoy día ya Sanville es de la vida diaria de cada uno de nosotros. Hoy día ustedes tienen ese contacto con los inversionistas Mira, todavía. claro, eso es parte de nuestro trabajo. Nosotros tenemos inversionistas de Texas, de Curazao, Ujú. de Surinam, de Panamá, de Colombia, de Ya. Venezuela. O sea, te puedo nombrar ahí en Sanville por lo menos 10 o 15 países de donde nosotros hemos traído inversionistas que nos aprovechamos de nuestro network que tenemos Ujú. como Sanville, porque tenemos diferentes Sanvilles en diferentes lugares del mundo, porque Sanville no solamente es Sanville Curazao, Sanville, centros comerciales de Sanville, ya tenemos 10 para que más o Imagínate. menos tengas una idea. Es una empresa que el año que viene cumple 60 años, hermano. Ya, ya, 60 ya, años de ya, ya, fundada. La ya, ya. fundó mi abuelo en 1958. Empezó construyendo apartamentos, después oficinas, después centros comerciales y hoteles. Y bueno, y Mm. después empezó la expansión también fuera de Venezuela. Ya tenemos en Curazao, tenemos en República Dominicana. Abrimos en En España, Madrid en me dijeron que Madrid. abrieron, ¿no? Sí. Sí. Y ¿Qué bueno, tal y seguimos. la experiencia en Madrid? Excelente, estamos contentísimos con el Centro Comercial de Madrid y como te estaba comentando antes también, Madrid también está pasando el proceso de maduración, Ujú. porque todos los centros comerciales del mundo llevan un proceso de maduración, igual que el de Curazao. Ningún centro comercial abre y el día número uno es todo full y todas las tiendas le van bien y todo exitoso, eso no pasa. O sea,
Los centros comerciales llevan un proceso en el que la gente los conoce y el centro comercial conoce a sus visitantes y se van Eso me lo comentaste tú modificando al y inicio. adaptando. Sí. Y tal cual ha sido así. Entonces, exacto, y tú lo has podido ver con tus propios ojos y también los que conocen el Sí, Sambil desde el sí. día uno lo han visto como hemos ido evolucionando y lo que viene, ¿no? Porque viene más. Y sí, sí mantenemos una estrecha relación con todos los inversionistas que sobre todo con Cinemar tenemos una relación de tú a tú, de día a día. Tenemos hasta grupos por WhatsApp ahí Ya, ok, juntos de la ok, gerencia ok. de ellos, la gerencia de nosotros. Y tratamos otra vez lo que te expliqué de si ellos lo hacen bien y nosotros lo hacemos bien, es la suma de los dos lo que le da la mejor experiencia al visitante, que es el más importante. Sí, sí, Para bueno. nosotros los visitantes, ustedes, el público que nos visita, son lo más importante que si es esta película o la otra película, que si las cotufas son dulces o saladas, lo importante es el visitante. Y bueno, y el feedback de ellos es de que han pasado de alguna manera la curva de aprendizaje del conocimiento local. Cada país, y Curazao no es la excepción, cada país tiene su Tiene su cultura, cultura, claro su que sí, forma de claro que sí. trabajar, su proceso, y las transnacionales entienden eso muy bien. Y entonces ya tú sabes de que tú llegas a un país y hay un tiempo en el que el país te conoce a ti y tú conoces al país. Gracias a Dios, ya nosotros con más de 2 años abiertos, ya te puedo decir de que superamos esa curva de aprendizaje y ahorita lo que queda es cosechar esa semilla que nosotros hemos ido sembrando, seguir regando la mata, seguir trabajando, seguir haciendo lo que nosotros sabemos hacer, porque la constancia y la perseverancia y el trabajo es lo que te lleva al éxito. Claro. Entonces nosotros y Cinemark y los lugares de comida y las tiendas de ropa, marcas o no marcas, de Curazao o no de Curazao, de afuera, ninguno es excepto a que el trabajo, la constancia y la dedicación son el camino para el éxito. Ya. Hablando de éxito, Jonathan, si estuvieses en este momento marcando el terreno para hacer la fundación del Centro Comercial Sambil, si retrocedemos en el tiempo, ¿qué hicieras diferente? ¿Qué hiciera diferente? Creo que lo único que hiciera diferente es haberle explicado a Curazao antes de empezar la construcción quién era Sambil, qué hace Sambil, qué es Sambil y qué es lo que viene aquí, y para que entiendan de que esta empresa es una empresa con 60 años de constitución, una empresa de valores, una empresa familiar, una empresa que vino a trabajar, que vino a incorporarse, que vino a invertir, que hicimos un llamado a que juntos construyamos, a que juntos hagamos futuro y que lo seguimos haciendo y que nosotros lo hicimos de la manera como lo hicimos porque nosotros no somos tanto de hablar sino de hacer. Ya sé. Nosotros demostramos con hechos y ahí está el Sambil. Ya después de más de 2 años construido, te puedo decir que la promesa cumplida, Curazao puede estar orgullosa de que cuenta con un shopping mall, con marcas internacionales de alta categoría, con tiendas espectaculares, con los cines, con la comida, con todo lo que cualquier ciudad cosmopolitan y de millones de habitantes de primer mundo desea tener. Ya. Curazaleño puede sentirse orgulloso de que tiene su Sambil. Sí, sí, es cierto. Muchas veces no nos detenemos a pensar en lo que es también el beneficio que la isla obtiene con un centro comercial de esa magnitud, para no solamente para el disfrute del curazoleño, pero para los turistas, la imagen que Claro. tiene de llegar al Sambil. Yo creo que el 90% de las oportunidades que me toca buscar a alguien en el aeropuerto, cuando pasamos frente al Sambil, la gente quiere pararse Claro. inmediatamente. No, venimos Claro. más tarde, vamos a hacer algo. No, pero vamos a conocerlo. Y eso tiene un valor. Definitivamente. Eso tiene un valor. Ahora, Jonathan, habla un poquito de lo que ha sido también, ya vimos el efecto comercial, hablemos un poco de la parte más social, la cantidad de gente que ha trabajado y que trabaja en el Sambil. Supimos desde el inicio que había una participación casi total, con excepción de las empresas que no habían en la isla para la construcción. Pero hoy día la cantidad de gente que está trabajando en los diferentes negocios, aunque ya sabemos que no son empleados de Sambil, son empleados de cada una de las tiendas, pero aún así hay una gran cantidad de movimiento a nivel de mano de obra dentro de todo ese edificio. ¿Qué me puedes decir de eso? El movimiento es gigantesco y el aporte a la economía
Aquellos que saben de economía se lo pueden imaginar. Y aquellos que no saben de economía y quieren entenderlo un poquito en el programa, yo les puedo decir de que no solamente se trata de alrededor de las 600 personas directamente que trabajan en Sambil y unas 1000 en total, yo diría, entre empleos directos e indirectos, en promedio, sino el aporte porque mira, cada tienda necesita hacer un mantenimiento del aire acondicionado, pintar una pared, contratar un carpintero. Entonces eso es ir a Coleman y comprar, o ir a Building Depot, o ir a la ferretería de la esquina, o hablar con o hablar con el otro. Entonces, no solamente a nivel de compra, sino a nivel de mercadeo. Sí. Entonces contratan los periódicos, contratan los canales de televisión, contratan los las radios, y después a nivel de aduanas. Toda la mercancía que se importa para Sambil, toda la mercancía que está en Sambil, toda pagó impuestos en aduana. Entonces hay agente aduanero, hay abogados, cada tienda tiene su abogado, su contador, su administrador, su agente de aduana, empresas transportistas, porque entonces transportan toda esa mercancía. Entonces las empresas que traen mercancía para Curazao alquilan containers. O sea, la forma como ni siquiera te voy a hablar ahorita de la construcción, que también, sino el día a día de Sambil es un aporte directo a la economía de Curazao. O sea, claro, eso es inyección directa a la economía por donde lo veas. Los restaurantes compran los tomates, los vegetales, algunos los compran en supermercados, otros los compran en los distribuidores locales, otros los compran en distribuidores internacionales. Sí, o sea, desde importarse la Nutella para podérsela, o sea, por donde lo veas, hay un aporte a la economía, desde limpiar los vidrios de la tienda, o sea, todo lo que sucede, desde pulir los pisos, los materiales. Cuando tú vas al baño, cuando tú vas a Sambil y usas el baño, luego Sambil tiene que limpiar ese baño, comprar papel toaleta, o sea, te estoy hablando de lo más básico. Desde que abres el chorro, le estás pagando a Aqualetra el agua, la luz, Aqualetra genera empleo, eso genera impuestos en la facturación, el OV, o sea, todo lo que nosotros hacemos, toda la parte de seguro social, ¿sabes cuántas personas están inscritas? ¿Cuántas? Si tú sumas todas las tiendas, más todo lo que paga Sambil en seguro social, en la cantidad de empleados, ¿cuánto es el aporte mensual que le está dando esa infraestructura a la economía? Pero no es un aporte indirecto, es un aporte directo, es plata directo. Cada tienda que tú ves ahí tiene un inversionista. Ahí no hay una tienda, ahí la tienda que menos costó $50,000. Y hay tiendas que han costado hasta $1,000,000, hermano. ¿Tú sabes lo que eso genera a la economía? Solamente la construcción de la tienda como tal. Y después esas tiendas tienen varios empleados y invierten en, como te lo comenté, en mercadeo. Y después si viene el dueño o viene alguna gerencia corporativa a revisar su tienda, entonces se quedan en hotel, alquilan carros, crea un movimiento constante, sí, es cierto. Entonces, bueno, yo pudiera hablar por horas de cómo eso va aportando a la economía. Y te lo digo, y todo esto es capital privado, es empresa privada. Esto no, aunque todos los gobiernos de alguna manera u otra influyen, porque los gobiernos generan las políticas de Estado donde la empresa privada después tiene que caminar. Esto ha sido todo con capital privado. Aquí no ha habido un aporte del gobierno, no han habido regalías de ningún tipo. Esto ha sido todo a punta, como dicen, sudor y lágrimas. Sí. Pero el resultado ahí está. Estamos felices, estamos contentos, vemos a lo que te comenté al principio, vemos a los niños, vemos a la familia. Las personas de tercera edad, Germán, ¿tú sabes lo que hacen las personas de tercera edad? Vienen a caminar, tienen que hacer ejercicio, ¿verdad? Para mantenerse sanos. Bueno, le dan vueltas al Sambil. ¿Por qué? Porque es cómodo, porque están bajo techo, en aire acondicionado, están seguros, saben que están las cámaras viéndolos, si se sienten un poquito mareaditos porque han caminado mucho, lo que sea, se pueden sentar, si les provoca un agua, un café, cada 3 pasos te consigues con un café o algo que tomarte. Entonces, eso es una ventaja que de calidad de vida, hermano. Sí, es cierto. Entonces, ¿y cómo aporta eso a la economía? Bueno, de mil maneras, desde que la persona se traslada para el Sambil. Sí. Tenemos en las puertas del 2018 ya. Sí. Este año prácticamente ha llegado a su fin. Háblanos un poquito de qué se premira. Ya dijimos que la gente de mercadeo nos dijo que estaban detrás de un plan ambicioso para cerrar el año. ¿Qué podemos hablar del cierre del 2017 y qué se vislumbra para el 2018? Vienen los mejores meses para venir a Sambil, los mejores.
nos van a venir a visitar otra vez Interclass, como hicimos el año pasado. Viene el encendido de la Navidad en Sanville, una belleza. Viene el Black Friday también, que es el día de shopping. Bueno, viene obviamente la Navidad como tal. El equipo de mercadeo, yo te digo, Germán, yo admiro a Elidania y a Fabi y a Jesús, que es el equipo. Esos muchachos valen oro, Germán. Se fajan, se dedican. Sí, es cierto. Todo para que el visitante tenga una experiencia única. O sea, desde pintan caritas, arman los escenarios, agarran los micrófonos, instalan, dicen, tú no te imaginas el amor y la dedicación con que eso... y no solamente es la parte de mercadeo que tiene su meta, ¿no? De lograr, por supuesto, proyectar la imagen de tanto el Sanville como los negocios que están allí. Pero, por ejemplo, tuvimos una experiencia muy bonita cuando apenas se conoció el resultado lamentable de la catástrofe, si le podemos llamar así, en San Martín, que inmediatamente nos llamaron de Sanville para que hiciéramos público y estuvimos con Elidania allá, estuvimos grabando el Relief Center que se estableció inmediatamente para recaudar donativos para San Martín. O sea, que es decir, Sanville también es solidario con la comunidad en los momentos de necesidad. Ni hablar, por supuesto. O sea, nosotros siempre estamos pendientes de buscar la mejor manera en la que nosotros podamos aportar a la comunidad. Y en el caso de San Martín, bueno, hicimos un centro de acopio donde recolectamos insumos de toda la comunidad, que les agradecemos muchísimo a todos aquellos que trajeron los insumos, y después los despachamos a San Martín y de esa manera aportamos con nuestro grano de arena. Nosotros decimos, mira, nosotros aportamos siempre que podamos. Claro. Bueno, Jonathan, yo creo que hemos cubierto gran parte de lo que habíamos querido mostrarle a nuestros televidentes, de lo que ha sido esta experiencia de casi ya 3 años, en camino hacia los 3 años ya, ¿no? En camino, sí. Sí. Y el resultado, pues, inversionistas satisfechos, pero estoy seguro también que la comunidad está satisfecha de todo lo que hasta ahora se ha podido lograr después de la llegada de un lugar que llenó un vacío que existía en nuestra comunidad, no solamente a nivel turístico, pero a nivel de negocios, inversión. Ha sido realmente un aporte significativo y estamos también muy contentos de tenerlos con nosotros en nuestro plantel de anunciantes y poderles llevar a ustedes cada día nuestra sección Van Children Sanville, que se ha convertido en un segmento muy popular, y gracias por todas las reacciones que siempre tenemos por ello. Queríamos darte las gracias, Jonathan. No sé si tienes algún mensaje para concluir. Bueno, mi mensaje siempre es el del positivismo, el de ver las cosas de manera positiva. La vida es una, hay que ser abierto, hay que ver las cosas buenas que pasan. Curazao está llena de potencial, es una isla, yo estoy enamorado de Curazao, nosotros como familia estamos enamorados de Curazao, y disfruten de su isla. Las aperturas son importantes, sobre todo en una isla. Abren en los brazos a todos aquellos que te visitan, a los cruceros, a los turistas, a los inversionistas. Abran los brazos, que ese abrazo se les retornará con muchísimos beneficios. Claro que sí, claro que sí. Ese es mi mensaje. Bueno, muchas gracias por la visita. Te agradecemos mucho que hayas estado con nosotros hoy en el programa y que hayas visitado nuestros estudios para así también traer ese mensaje a nuestra colectividad, a los que han sido ya consecuentes por mucho tiempo y que han hecho de Sanville su lugar de reunión, y aquellos que todavía dudo que haya gente que no lo conoce, pero si por si acaso hay alguien que no conoce Sanville, pues este es el momento de tomar la decisión, y aquellos que lo conocen pero que no lo frecuentan, que tengan Sanville siempre como una opción, no solamente lo que decimos a diario en nuestro programa Van Children Sanville, pero que en verdad cada momento es ideal para compartir todas las atracciones que hay, no solamente a nivel de negocios, todo lo que podamos necesitar. Ya Jonathan habló de todo lo que nosotros podemos hacer a diario, pero también que estemos pendientes del calendario de actividades, porque cada día que se celebra en el mundo también se celebra en Sanville. El día del corazón, el día del riñón, el día del padre, el día de la madre, el día de los niños, todo siempre se celebra en Sanville. Así pues que, y si tienen alguna idea, en pantalla tienen el punto de contacto, event@sanville.co, y ahí Nambo Sampo Duna. Cualquier sugerencia,
qualquer informação, para qualquer evento, qualquer atividade, especialmente organizações de solidariedade em nossa comunidade, e não tem a possibilidade também para organizar qualquer evento. Um dia mais, danke ao senhor Jonathan Cohen e a invitação para amanhã, para nós volver a topar e visar outro. Boa noite, Corsao. Feliz noite.